Práctica cálculo del rotacional en Python. Considerando precisamente lo que es el manejo de las imágenes 3D, por la aplicación de las matemáticas en el cálculo, vamos a dedicar este video al análisis rotacional, al análisis de lo que es el rotacional en Python. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Práctica cálculo del rotacional en Python. La derivada de los campos vectoriales, las aplicaciones prácticas, corresponden a la asignatura de cálculo 3 de la carrera de Ingeniería en Computación del tercer semestre, presentado por Gerardo Rafael Valencia. Un viaje a la dinámica del cambio. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión práctica. Su éxito como ingeniero radica en transformar la teoría del cálculo vectorial en las herramientas tangibles. La derivada de los campos vectoriales es el lenguaje que describe el movimiento, el flujo y la optimización en sistemas complejos. Hoy llevaremos sus habilidades analíticas al siguiente nivel, descubriendo cómo esta matemática impulsa la innovación tecnológica. Para lo que es el contexto, los campos vectoriales en el ecosistema digital, la derivada de los campos vectoriales es esencial para el análisis del cambio espacial y el flujo en sistemas digitales. Stewart 2020. En ingeniería en computación se aplica en simulación y gráficos 3D, modelado de luz, sombras y fluidos. Para lo que es la inteligencia artificial IA, la optimización de modelos usando la derivada direccional es parte de lo que son las herramientas del cálculo 3. Para lo que es el análisis de redes, el monitoreo del flujo de datos y la detección de congestiones en cuanto a lo que es el flujo de información en las redes es parte del análisis. Esto es el puente entre la abstracción matemática y la implementación eficiente. Para los objetivos de aprendizajes prácticos, al finalizar la sesión podrán, por un lado, utilizar la rotacional de lo que es el gradiente por el producto cruz de la integral de f y evaluar las tendencias a la rotación de un campo fundamental en la modelización, más que modernización, es modelización de simulaciones físicas y electromagnéticas. Para lo que es la aplicación, el modelado de la simulación del rotacional, el rotacional, que lo podemos describir matemáticamente como el delta, el incremento del producto cruz, más bien del incremento o del gradiente por la F mayúscula, por la F integrada,
Mide la circulación de un campo o su tendencia a girar. Si el gradiente por F integral por F mayúscula es igual a 0, el campo es irrotacional, o sea, se mantiene estático. En ingeniería en computación es crucial para, primero, la simulación de fluidos, el modelar los vórtices, los humos o el viento en tiempo real. Para lo que son los gráficos 3D, implementar el efecto físico realista en videojuegos es fundamental, y en el electromagnetismo el describir los campos magnéticos, analizado y publicado por Griffiths en el 2017, es fundamental para la física detrás del software. Para lo que es el cálculo del rotacional, los pasos a seguir: primero, la descripción del problema. Un campo de fuerza en una simulación está dado por F de X, Y, Z igual a menos Y, X, 0. Este cálculo, el rotacional, vamos a calcular este rotacional con el paso 1, que es la configuración del determinante de lo que es el gradiente como producto cruz por F mayúscula, y esto es el valor absoluto de IJK. Tomando en cuenta esto, entonces tenemos el valor absoluto de la derivada parcial de la función con respecto a X, la derivada parcial de la función con respecto a Y y la derivada parcial de la función con respecto a Z. Esto nos da, o nos debe dar, entonces el menos Y, X, 0. De acuerdo al análisis y publicación de Salas y colaboradores en el 2018. Para calcular el determinante, el resultado es I00 menos J00 más K1 menos 1, y esto nos da 002. La interpretación: el campo es rotacional. El vector 002 apunta a la dirección Z, indicando que la rotación se produce alrededor del eje Z. Es la rotación que va a estar presentando. Si vemos el campo XY como fondo, entonces veríamos como que el campo está girando en ese sentido. Ahora, el ejercicio que vamos a desarrollar en Python nos lleva primero a la necesidad de la importación de las librerías. Las librerías que vamos a necesitar para este proyecto es el NumPy para el manejo numérico como NP, as NP. Luego el Matplotlib PLT para la generación de la gráfica. Enseguida vamos a la definición del campo vectorial y del rotacional analítico. Para esto, entonces, el campo de fuerza rotacional lo vamos a definir como F de X, Y, Z, con los valores menos Y, X y 0. La definición del campo de fuerza X, Y, Z lo vamos a definir entonces como que F1 es igual a menos Y, componente de la dirección Y, F2 es igual a X, componente de la dirección J, y F3 es igual a 0, componente de la dirección K. Y vamos a regresar entonces el cálculo que tengamos de F1, F2 y F3. El rotacional, el vector resultante del gradiente por el producto cruz con F es igual a 0,0,2. Y la definición de la función rotacional de F calcula el vector rotacional del campo F, que es igual a menos Y, X, 0. El rotacional se calcula entonces como determinante de la matriz de operadores para este
campo específico, las derivadas parciales son la derivada parcial de f3 con respecto a y igual a 0, la derivada parcial de f1 con respecto a z igual a 0 y la derivada parcial de f2 con respecto a x igual a 1. Así tenemos que la derivada parcial de f2 con respecto a la derivada a z es igual a 0, la derivada parcial de f3 con respecto a x es igual a 0 y la derivada parcial de f1 con respecto a y es igual a menos 1. Esto es, el primero es el componente en y, el segundo es el componente en j y el tercero es el componente en k. Así el resultado es i 0 menos 0 menos j 0 menos 0 más k y menos 1. Y esto es igual a 0, 0, 2. El resultado es entonces un vector constante independiente de x, y, z. Y el retorno, lo que vamos a retornar de este cálculo, es np igual al arreglo de los componentes, en este caso 0, 0, 2. Ahora, para el cálculo de la interpretación, tenemos que el rotacional del vector es igual al rotacional de f. Y para esto vamos a generar un reporte que nos diga, lo vamos a separar con 60 signos igual como división y en la parte inferior también. Y el print como título nos va a decir análisis del cálculo de rotacional. Y el print f, el vector rotacional, es el gradiente por f. Y esto lo vamos a calcular con el rot vector. Luego vamos a ir a la función rot vector, obviamente. Luego vamos a ir a la interpretación del rotacional como magnitud y dirección. Y entonces nos vamos con la magnitud del rot igual a np lineal punto norm con el rot del vector. Vamos a tener entonces la magnitud del rotacional con el cálculo que definimos como magnitud del rot. Y luego vamos a poner la dirección del eje rotacional. El vector apunta en la dirección del eje z. Y el print para la conclusión es que el campo es rotacional con giro constante alrededor del eje z. Y cerramos con los signos iguales, 60 signos iguales para el cierre del número 3 que corresponde al análisis de rotación. Ahora, después de esto vamos a preparar la malla para la visualización. Para esto definimos el rango para el espacio 3D para la visualización del campo. Y aquí, por ejemplo, ponemos que el rango de np lim space va a ser igual a menos 2,2,10. Esto x, y, z igual a np message grid rango para que tome los valores correspondientes a x, a y y a z. Y calculamos los componentes de los campos vectoriales f en cada punto de la malla. Esto es U igual UV y W igual al campo de fuerzas X, Y, Z. Ahora, para la visualización vamos a crear la figura con el plt.figure fig size del tamaño 10:8. Y posterior a este vamos a poner el ax igual a la figura.add subplot 111 como proyección 3D. Con esto estamos creando la figura. Ahora, A es el trazado de los vectores del campo F con el Kyber plot, que ahorita lo vamos a definir, y muestra la rotación del campo F con la estructura menos yx0. Así tenemos que el AX Kyber va a desarrollarse
en función de X, Y, Z, que tienen que ver o que definen el U, V y W. Con una longitud de 0.5, con una normalización verdadera y con un color C. El alfa de 0.7 y con un título que diga F de X, Y, Z, campo rotacional. Para lo que es el dibujo del vector rotacional, del tipo del gradiente invertido de X por F mayúscula, es igual a 0, 0, 2, y lo dibujamos en el origen para simbolizar el eje de rotación. El AX-Tiber con el 0, 0, 0, que es el origen precisamente con el rod vector 0, el rod vector 1 y el rod vector 2, con el color R, que es precisamente el color rojo para que se identifique, y el Legend 2.0 con la normalización en falso. El Lin White igual a 5, el grosor de la línea igual a 5, y el label del gradiente por F vector rotacional. Ahora la configuración final del gráfico, ya con todas las estructuras creadas, entonces ponemos que el AX.setXlabel X es font size igual a 12, tamaño de letra 12 para el eje de las X, también para el eje de las Y y también para el eje de giro, que es el eje de las Z. El AXSetTitle tenemos la visualización rotacional con lo que es la vorticidad, y bueno, obviamente creado para Videoteca Valencia. El AX-Legend font size igual a 10, el tamaño de la letra que vamos a estar utilizando es 10, y el ajuste, el límite de Z para mejor perspectiva y centrar el vector rotacional es AX.setZlim menos 2 a 2, o sea que vamos a estar viendo una área en Z de menos 2 a 2. Y por último simplemente ponemos el plt.show para que nos muestre el gráfico creado, y nos va a tener que mostrar un gráfico rotacional de estas características. Vamos a buscar este gráfico precisamente. Vamos a cargar entonces el Visual Studio Code. Cerramos lo que tenemos abierto para que no nos genere problemas. Déjenme cerrar todos estos porque ya tengo muchos abiertos. Y esto carga el sistema. Les sugiero que cuando estén trabajando cierren todos esos. Y nos vamos al archivo, abrir archivo. Aquí vamos a buscar en el 2.3 lo que es el cálculo del rotacional. Aquí lo tenemos. Y entonces se dan cuenta, este es el código que acabamos de analizar en este momento. Voy a ejecutarlo y vamos a ver cuál es el resultado que nos arroja precisamente, y podemos observar que efectivamente nos marca una rotación. Si nosotros manejamos este vértice, esta forma de estructura, vean aquí cómo lo puedo estar manipulando, podemos ver que efectivamente tenemos una rotación. Ahora, si lo viéramos de frente así, tendríamos que definir si es sentido horario o antihorario. Vean que crece de adentro hacia afuera, o sea, de lo que es el centro hacia afuera, tiene rotación y va en el sentido antihorario, o sea, con ángulos crecientes. Ahorita lo voy a poner así para que lo veamos. Entonces gira en este sentido. Esto es un giro antihorario. Aquí lo podemos ver y se van a dar cuenta que efectivamente gira en el sentido hacia acá. Esto es antihorario. ¿Sí? Este es el campo rotacional precisamente del ejercicio que hemos venido analizando, o de los ejercicios que hemos venido analizando, para que puedan verificar las características. Muy bien. Ahora, el resultado que me arroja aquí me dice que el análisis de cálculo
del rotacional, vector rotacional de cruz F, o más bien en la delta invertido cruz F, es 0,02 y la magnitud de la rotación es 2.0, ¿sí? Porque así lo estamos definiendo aquí donde le estamos dando precisamente la rotación, el vector, los tamaños, ¿sí? En Z estoy poniendo un 2. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aquí aumento a un 3? Observemos qué es lo que ocurre y me dice, oye, tienes un error. ¿Por qué? Porque estoy cambiando la rotación del vector y sin dar los datos correctos. Aquí tengo 0, 1, 2, rot vector 0, rot vector 1, rot vector 2, y entonces no son 3. Esa es la parte de la rotación directa. ¿Qué pasa si yo aquí en lugar de este 2, ahora sí, en esta parte, le pongo simplemente el 3? Entonces, veamos que la rotación es totalmente diferente y obviamente está aumentando esta forma de rotación. Aquí lo tenemos, ¿sí? Que es la rotación, se está conservando, pero de esta manera. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí en lugar de 3 o en lugar de 2 le pongo un 1? Vamos a reducirla y la ejecutamos. ¿Se dan cuenta? La rotación, el vector rotacional se pierde en ambos casos. Aquí lo tenemos, está mucho más compacto la rotación aquí en este caso. Y ahora vamos a cambiar por otra vez el 2, que es el estándar que estábamos trabajando. Ahora, si nosotros quisiéramos alterar algunas condiciones, sabemos que está en 3D obviamente, pero por ejemplo aquí lo que es el rango del espacio me dice -2, 2 y 10, que aquí definimos el rango para los espacios 3D para la visualización del campo F. Si yo ejecuto aquí, observamos que tenemos esta parte, ¿sí? Pero sin embargo, si se dan cuenta, perdimos la flecha de crecimiento. ¿Por qué? Porque no hemos limpiado el buffer del sistema y tampoco hemos guardado. Entonces, ahora, generando la limpieza, tenemos aquí el problema de que se modificaron las estructuras que estoy manejando aquí y por eso no me está generando los vectores. Aquí, por ejemplo, le puse un 0 cuando debía haberle puesto un 2, porque si no, no tiene el tamaño de la flecha. Ahora, si yo aquí le quito en lugar del 2, le pongo un 1, ¿sí? Resulta entonces que la flecha aquí no alcanzo a distinguirla, se pierde por la estructura. Si yo le pongo por otro lado también aquí un 3, ¿sí? Entonces tampoco vean que aquí me genera el error porque no tengo más que 0, 1 y en este caso voy a poner el 2, que es el que corresponde para cada uno de los vectores. Y entonces aquí ya tendríamos la flecha correspondiente. Ahora, puedo modificar, por ejemplo, ¿qué pasa si yo aquí le pongo 1.5 en lugar del 2? Entonces, cuando hago esto me da un error porque estoy trabajando números decimales en lugar de trabajar números enteros, ¿sí? Entonces aquí corresponde precisamente el 2 para que me genere la flecha normal. Ahora, estábamos viendo precisamente el rango de -2, 2 y 10. Y si aquí le pusiéramos, por ejemplo, un 5, ¿sí? Al momento de hacer la ejecución, vean que me pone mucho menos flechas. Sigue siendo la rotación en sentido antihorario, ¿sí? Eso es normal, la forma en que está estructurando, pero mucho menos flechas. Incluso podría ser incluso más claro
Si aquí en lugar de 5 le pongo 1, entonces la gráfica se pierde. Aquí nada más tenemos la flecha, ¿sí? Una sola que me indica el sentido del giro. Voy a tratar de mostrarlo. Ahí está, el sentido del giro, que es en sentido antihorario. Muy bien. Bueno, ahora, sin embargo, el estándar que tengo definido para este es 10, para que se vea un grupo nutrido de flechas en el sentido de rotación. Ahora, ¿qué pasa si aquí en el arreglo que tengo el 002 le pusiéramos, por ejemplo, 001? Observen este cambio, porque este me está afectando el eje de el eje Z directamente, y entonces me va a generar una aglomeración mucho mayor, ¿sí? Va a ser mucho más poblado. ¿Y qué pasa si en lugar de esto le pongo 0.5? Dame, porque le di sin querer un enter. Y entonces observemos que me marca mucho menos crecimiento. Entonces se ven mucho más ejes de rotación. Aquí tenemos todos los ejes de rotación, ¿sí? Y la flecha. Muy bien. Ahora vamos a poner ahora al revés. Vamos a poner en lugar del 2, este es el estándar. Voy a ponerlo para que lo recordemos. Este es el estándar que estábamos manejando. Y ahora voy a poner aquí en lugar del 2 un 10. Y si observamos aquí el cambio, me lleva precisamente a esta estructura donde ya el crecimiento de la flecha es gigantesco, si se dan cuenta, porque es precisamente lo que estoy afectando con esa altura de la flecha. Entonces probablemente aquí lo más claro podría ser que yo trabaje, por ejemplo, un 1 y se vea la flecha que crece aquí. Ahora, ¿por qué está aquí en medio? Porque está en 0, precisamente el 0 no es acá abajo, el 0 es aquí en medio y tiene la forma de crecimiento conservando 0 aquí y 0 acá. Y entonces nace del 0, 0, 0 hacia arriba. Y ese es el formato que tiene aquí. Si yo quisiera moverla de ubicación, yo puedo poner, por ejemplo, aquí el 1, 0, 1, 1 y vean cómo va a cambiar la dirección de la flecha, porque nace en el 0, 0, 0, pero ya se mueve hacia la posición 0, 0, 1, ¿sí? 0, 1, 1, perdón, que corresponde a el crecimiento en dos de los ejes, no solamente en Z. Sin embargo, para regresar a lo que es el análisis normal que teníamos, 0, 1, 1 y tenemos esa estructura. ¿Qué otro movimiento rotacional vale la pena que analicemos aquí? También un momento, aquí está. Ok, aquí. Si nosotros tenemos, aquí tenemos en Y, tenemos el menos Y. Pero ¿qué pasa si en lugar del menos Y yo le pongo Y? Observemos qué pasa ahora con el gráfico. Vamos a ver qué ocurrió con las... Dense cuenta que las flechas ahora se están moviendo, pero hacen un plano en el centro y se mueven como asintóticamente en los ejes, en los dos ejes de los planos cartesianos XY. Esto es porque estoy cambiando el sentido del giro. Si yo le pongo el menos, obviamente va a alterar esa rotación, va a poner la normal, que esta es la que teníamos. Aquí está la rotación normal que teníamos, aquí se los muestro, ahí está. Ok, y ahora, ¿qué pasa si alteramos y ponemos el menos X? Entonces, ¿sí? Vamos a tener una rotación totalmente distinta, aquí lo tenemos, similar a la que estábamos viendo cuando cambiamos el sentido del signo de Y. Ahora, vamos a suponer que aquí pongo, por ejemplo, 2Y en lugar del 0. Si yo pongo 2Y en lugar del 0, vean que me pone como error, pero si yo pongo simplemente el 2, ¿sí? Entonces sí me genera
Pero vean que ya, aunque aquí pareciera igual, aquí se ve que está creciendo con respecto al eje de las zetas. O sea, no solo gira, sino que gira y crece, o sea, se aleja. Estamos formando una fuente porque estamos dándole también un cambio en Z. Pero si yo le pongo aquí un menos, voy a ponerle un menos 5 para que lo veamos, bueno, un menos 3 para que sea menos exagerado. Y observemos cómo cambia la dirección de las flechas. Ahora, en lugar de crecer hacia arriba en la dirección del giro, ahora las flechas van hacia abajo, como si se estuvieran hundiendo. Bueno, es precisamente porque estoy pidiéndole que maneje en Z ese desplazamiento hacia abajo. Aquí lo dejo en 0 para que regresemos precisamente a la estructura que teníamos. Y bueno, creo que serían los valores que más nos afectan aquí. ¿Cuál otro podríamos poner? Tenemos menos 2. Ok, aquí. Si yo en lugar de menos 2, aquí le pongo un 2, observemos que me cambia y me mueve esta parte, ¿sí? Con una sola flecha que me está marcando, porque estoy saliéndome del área de trabajo. Si yo regreso aquí con el menos 2, entonces regreso con la estructura del área de trabajo en donde me está mostrando todos los componentes. Vamos a ver aquí otro cambio que también puedo hacer aquí es el menos y, y observamos que también aquí me hace el cambio de la dirección de las flechas, ¿sí? Me está cambiando totalmente el giro y está generándose con respecto a cada uno de los cuadrantes XY. Recuerden que ahí cambia con el XY. Ahora, si yo aquí en lugar de X le pongo un menos X, me va a generar un efecto muy similar, ¿sí? Sobre el eje XY, precisamente aquí lo tenemos. Está muy bien. Y el otro es menos Z, que podríamos cambiar el signo también. Y si observamos este bloque, aquí tenemos el giro similar al que teníamos, porque no me está afectando el plano XY, está afectando simplemente la dirección del sentido del eje Z. Por eso es que no me afecta este cambio. ¿Qué más podemos manejar aquí? Acuérdense que cuando hacemos cambios acá tenemos que definir los cambios también aquí, porque si no los títulos no cuadran, ¿sí? Ahorita por eso estoy regresando a los valores normales. Longitud 2.0. Vamos a dejarlo a este cambio también en 1.0 para el color. 1.0, que si se dan cuenta, me dice que está en rojo y le estoy pidiendo que sea de longitud 1.0 y me acorta el tamaño de la flecha precisamente. Bueno, y aquí también podemos ver otro cambio, que es cómo dispersa las flechas alrededor de una flecha más pequeña. Muy bien. Ahora, obviamente el estándar que teníamos definido es el 2.0 y creo que ya ahora sí son todos los cambios que valdría la pena analizar. Y listo. Podemos cambiar valores, porque este ejercicio lo estoy utilizando para que vean qué pasa si en lugar de false le pongo true. ¿Sí? Entonces aquí lo que hace el sistema es que normaliza el giro de las flechas con respecto al movimiento, y entonces el movimiento es muchísimo más uniforme, como lo podemos ver. Esto es porque normalizamos. Si yo aquí le pedimos que quite el normalize y le pongo un false, entonces automáticamente
está no normalizado. El grueso de la línea 5. Vamos a suponer que le pongo, en lugar de 5, le pongo un 2. Se va a ver entonces la flecha mucho más delgadita, ¿sí? Aquí lo tienen, ¿sí? Pero si le pongo aquí, por ejemplo, en lugar de 2, le pongo un 10, entonces se va a ver la flecha mucho más gruesa. Aquí lo tenemos, ¿sí? El que estábamos trabajando es el 5. De hecho, lo estoy utilizando como un ejercicio para que veamos los efectos de cada uno. Los tamaños de letras, pues no tiene mucho sentido que los analicemos, ya están, esos se dan por default. Y el largo aquí, bueno, aquí tenemos la forma del color cian, que son las flechitas, y me dice que de largo están en 0.5, los voy a poner en 1, y observemos que ahora las letras van a ser mucho más largas, ¿sí? Y por eso se ven así como que se enciman unas con otras, porque son flechas más largas. Para que esto se vea claramente, voy a poner aquí un 0.1 y van a ser letras muy pequeñitas, flechas, perdón, muy pequeñitas. Aquí los tienen, ¿sí? Ahí están, flechas muy pequeñitas. Ahora voy a poner flechas muy grandes, por ejemplo, un 10. Y observamos que esto es lo que estoy cambiando, es el tamaño de las flechas. Y vean nomás qué largas están las flechas. O sea, por eso se empalman unas con otras. Ahora, pero para que se vea de un tamaño apropiado, por ejemplo, si las dejo en 0.5 que tenía, entonces podemos ver que se ven mucho más apropiado el tamaño de las flechas. Lo que cambié fue el tamaño de la flecha roja, que me gustó más. Entonces podemos estar modificando este tipo de cosas y cambiando el color, etcétera. Ahora, este alfa, si yo aquí en lugar del 0.7 le pongo 0.1, observemos que lo que me está cambiando es lo fuerte de la flecha. O sea, ahí están las flechas, pero se ven casi transparentes. Ahora, si yo le pongo en lugar del punto 7 que tenía el 1, resulta entonces que se van a ver mucho más oscuras, mucho más no transparentes. Y el punto 7, bueno, me da una definición bastante apropiada para que se vea muy clara la flecha sin que se vea como que resalta demasiado. Ok, son los detalles que podemos ver aquí. A ver, aquí también podríamos cambiar. A ver, vamos a ponerle, por ejemplo, un 0, 1, 1, y observemos que me dice, oye, no puedes modificarlo porque entonces no sería 3D. Si aquí le pongo un 2 y lo ejecuto, ese sí me lo da, pero me hace crecer ciertas dimensiones, o sea, me cambia la estructura. Si yo, por ejemplo, pongo 2, 2, 2, ahorita voy a revisar al 1, 1 para que lo veamos, pero entonces lo que hace es que me lo cambia de posición por la distribución del gráfico, ¿sí? Ahora, si yo aquí pongo punto 5, punto 5, punto 5, obviamente la máquina no sabe leer esto y me dice, oye, ahí hay errores, porque no está claro para la máquina, son enteros, y vamos a definir, por ejemplo, el 1, 1, 1, que es el estándar para que se centre directamente en el centro del gráfico. Muy bien, también ese era algo de lo que quería que viéramos, y ya está analizada esa parte. 2, 2, 10, eso ya está. X, Y, Z. Bueno, aquí podemos también, por ejemplo, 2X, ¿sí? Y vean que la máquina no interpreta ese cambio porque no está generando, vamos a decir, una multiplicación. Ahora, si yo quisiera cambiar esta parte, tendría que poner, por ejemplo, 2 por rango. Y entonces esto sí me modificaría la estructura. Observen esto. Aquí obviamente me dice, oye, los rangos que acabas de cambiar, lo cambiaste en X, ¿sí? 2 por el rango y me está marcando rangos distintos, ¿sí?
vean que aquí me marca a 2, ¿sí? De 2 a 2, pero acá me marca de menos 4 a 4 porque le estoy pidiendo que lo multiplique por 2. Por eso es el cambio que estoy haciendo aquí. Bueno, ya regresamos. Ese es el otro detalle y hasta ahí el análisis de este gráfico. ¿Qué nos dice? Bueno, la explicación didáctica de la gráfica de rotación para lo que es la vorticidad. Esta imagen visualiza un campo de fuerza rotacional F, donde las flechas celestes, azules, representan el color cian que conocemos, representan la fuerza o el movimiento del sistema, como el flujo de agua en un remolino. Es evidente que este campo tiene una tendencia constante a girar alrededor del centro. No abre ni cierra, o sea, simplemente gira. El rotacional, gradiente producto cruz con F, con el vector de fuerza, es representado por el grueso del vector rojo que apunta verticalmente a lo largo del eje Z. El eje de giro nos proporciona dos datos clave: su dirección, que indica el eje de rotación, en este caso el eje Z, y su longitud, que es de magnitud 2, calculada en el código, y mide la intensidad de la fuerza de este giro. Por lo tanto, el código ejecutado confirma que el campo es rotacional y que el vector rotacional actúa como el eje y el medidor de la velocidad del vórtice. Esencial para simular con precisión y la física de fluidos o los efectos de giro en un motor de videojuegos, por ejemplo. La pausa para la ingeniería. La actividad de reflexión tiene un clúster de servidores. Uno comienza a fallar porque su tráfico de red entrante es mucho mayor que el saliente. Matemáticamente, qué operador diferencial y qué signo le ayudaría a detectar la diagonal, ¿sí? o a diagnosticar rápidamente este cuello de botella o sumidero de datos en su red. Esta es precisamente lo que acabamos de ver en las modificaciones que hice en el gráfico. Cómo hacerlo más grande, más pequeño, más saturado, menos saturado, de flujo de información en ese sentido. Para el ejercicio práctico, el detallado y el descenso del gradiente, el planteamiento del problema, el rendimiento de un algoritmo se mide por la función de error EXY, donde x a la y más y cuadrada, el estado actual es P10. El objetivo es determinar la dirección en la que el error disminuye más rápidamente. Esto analizado por Learson y Edward en el 2018. La solución es la dirección de máximo decremento, que es menos gradiente por el error que tenemos, que es EXY. El cálculo de las derivadas parciales, el parcial de E con respecto a X, parcial E a la y el parcial de E con respecto a Y, X por E a la Y, más 2Y. El parcial de E con respecto a Y es igual a X por E a la Y más 2Y. Y como ejercicio práctico detallado, el descenso del gradiente para la evaluación del gradiente de E en el paso en P1,0, el gradiente de E a XY es igual a E a la Y
xe a la y más 2y. Y evaluando en P1 tenemos que el gradiente de 1,0 en P1,0 más bien. Entonces tenemos e a la 0, 1 por e a la 0 más 2 por 0. Esto pues me va a dar simplemente 1,1 y esto fue analizado y publicado por Stewart en el 2020. El paso 3 es la determinación de la dirección de máximo decremento o de crecimiento, vamos a decir, y la dirección minimiza el error que es la opuesta al gradiente, que es el crecimiento. Y entonces menos el gradiente en e, 1,0 es igual a menos 1,-1. Otro ejercicio práctico detallado es el descenso del gradiente para el paso 3, bueno, para lo que es el ejercicio que estábamos analizando. El paso 4 es la conclusión de la implementación. La dirección de máximo decremento, la que minimiza el error, es el vector v igual a menos 1,-1. Y esto significa que la variable de los parámetros de los algoritmos x, y se actualizan en la dirección negativa para optimizar. La implicación en código, las variables se actualizarían como x nuevo igual a x actual menos n por 1 y y nuevo igual a y actual menos n por 1. Menos n de 1 más bien, donde n es la tasa de aprendizaje y este es el corazón de la inteligencia artificial. Precisamente para las métricas y datos actuales, el crecimiento de la computación científica nos lleva precisamente a los métodos basados en las derivadas, como los métodos de elementos finitos FEM y las dinámicas de fluidos computacionales CFD. Son el núcleo de la ingeniería en la simulación moderna. Los reportes de las NSF 2024 indican un crecimiento constante en la inversión en proyectos que requieren estas habilidades FEM-CFD y su dominio es de tipo gradiente, gradiente, gradiente en X, que es una ventaja competitiva de alto valor económico y técnico. Las aplicaciones profesionales, los perfiles de puesto y habilidades, el dominio de las derivadas de campos vectoriales es un diferenciador clave. Los ingenieros en Machine Learning tienen una implementación de algoritmos de optimización. Para lo que es el analista de datos cuantitativos, la construcción de modelos predictivos de flujo y variación. Para lo que son los desarrolladores de motores físicos, es asegurar la precisión y estabilidad de las simulaciones. Todo esto fue analizado por McKinsey en el 2023. Esta matemática es el cimiento de su valor como ingenieros, que puede modelar sistemas dinámicos. Puedes apoyarte incluso en el canal de YouTube Videoteca Valencia para seguir avanzando en el tema. Los temas de investigación conectados, la teoría y el código, para seguir con la práctica, investiguen lo siguiente: por ejemplo, el teorema de Green y el rotacional, y que investiguen la relación entre la integral de la circulación y la rotacional en 2D. Cómo se aplica para calcular el área de los polígonos en gráficos por computadora. La implementación en Python, podemos desarrollar un script en Python usando NumPy
para calcular el gradiente de una función del tipo f de xy igual al seno de x más el coseno de y en un punto. Esto nos ayuda a generar ciertos ciclos alrededor de un núcleo. Para el resumen, lo esencial de la derivada vectorial, el gradiente f con la función derivada nos da la dirección de máximo cambio para la optimización del algoritmo. La divergencia, que es el producto punto del gradiente por la f por la fuerza, es el flujo neto, que es la fuente o sumidero en el análisis de redes y tráficos. Y el rotacional, que es el producto cruz del gradiente por la fuerza, es la tendencia a la rotación, la simulación de fluidos y física. Esto fue analizado y publicado por Thomas en el 2018. Estos tres operadores son el conjunto de herramientas fundamentales para el análisis de los sistemas dinámicos en su carrera. Como conclusiones y conexión con el objetivo general, es que el dominio de la práctica del cálculo de operadores vectoriales, gradiente, divergencia y rotacional, es la columna vertebral análisis de funciones vectoriales integrales de líneas y superficies. Esto fue analizado y publicado por Marchen y por Tromba en el 2017. El cumplimiento así con el objetivo general de la unidad de aprendizaje. La habilidad para llevar esta teoría a la práctica a través de cálculo paso a paso es lo que distingue a un ingeniero, vamos a decir, en la computación capaz de innovar y optimizar los sistemas. Como reflexión final, vamos a precisamente el poder de la matemática en tu código. El código es solo la sintaxis, las matemáticas, es la lógica que la va a dar vida a los programas. Cada vez que optimicen un algoritmo o simulen un fenómeno físico, estarán aplicando directamente la derivada vectorial. Continúen entonces cultivando los múltiples conocimientos que se requieren para comprender estas estructuras. El conocimiento riguroso es el poder de la ingeniería. ¿Cómo ampliar tu conocimiento? Bueno, la invitación sigue en pie para los videos en Videoteca Valencia, canal académico totalmente gratuito que tiene ya más de 1600 videos y que sigue creciendo. Apoya la educación y ciencia, invita a tus contactos para que el canal siga creciendo, Videoteca Valencia siga recibiendo entonces visitas y siga teniendo mayor número de suscriptores. Las referencias bibliográficas, ¿sí? Bueno, pues tenemos estas que son las referencias que fueron utilizadas para el desarrollo de estas presentaciones y las referencias web utilizadas para el desarrollo de estas presentaciones. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.